día. Próximamente en Antofagasta se va a desarrollar una jornada de ergonomía y salud ocupacional. Nos acompaña en el estudio Guido Solari, quien es kinesiólogo de la Facultad justamente de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta, académico de kinesiología de esta casa de estudios. Muchas gracias por acompañarnos, Guido, acá en Antofagasta Televisión. Pues nada, un gusto. Justamente comentar parte de lo que va a ser esta jornada, un poco para ponernos en contexto de qué se trata, de quiénes están convocados además a participar este próximo 4 de septiembre en esta jornada de salud ocupacional y ergonomía. Bien, esta jornada se ha dirigido en general a los profesionales, a estudiantes y en general a diversas disciplinas que por alguna razón del área de la salud, del área social, están vinculadas con estas actividades. De modo tal que la jornada tiene el propósito de actualizar algunos temas, mostrar algunos temas que son relevantes para la salud ocupacional y ergonomía, y en el contexto de la universidad por una parte, y en el contexto de IST que convoca a sus empresas adherentes y a los profesionales de aquellas. Para los profesionales de esta área, sin duda, la ergonomía es una cuestión más bien, ¿cierto?, natural. Para quienes nos ven quizás a esta hora, habría que explicar un poco qué es la ergonomía y un poco desde dónde, ¿cierto?, se comenzó a trabajar, cómo ha ido esta disciplina avanzando y en qué pie nos encontramos tal vez en Chile, y un poco hacer ese parangón también con la región respecto de la ergonomía en particular. Sí, la ergonomía, la verdad es que tiene sus raíces primero en Europa, luego en Estados Unidos, y yo diría que aquí en Chile desde hace aproximadamente unos 30 años, pero probablemente sean los 10 últimos años donde la ergonomía en Chile ha tenido un impulso relevante, particularmente primero con la llegada de algunas empresas que tenían normas de seguridad y que constituían partes de otras empresas europeas, por ejemplo, norteamericanas, en donde está incorporado el elemento de ergonomía, de manera tal que obligó a que aquí en Chile los trabajadores y los profesionales se pusieran al tanto en ergonomía. Eso fue lo primero, sensibilizó mucho. Y después hubo una serie de eventos, por ejemplo, desde el punto de vista de eventos legales, la reaparición de la ley de 19.404 que hablaba sobre el tema de la carga de trabajo pesado y la ergonomía, etc. Y actualmente ya en los 3 últimos años, yo diría del 2005 y en los 3 últimos años, han habido avances relevantes sobre disposiciones legales respecto al manejo manual de carga, respecto de los trastornos musculoesqueléticos relativos al trabajo, sobre los factores psicosociales, de modo tal que los profesionales del área ya no tienen bastante marco referencial respecto del cual poder hacer la práctica ergonómica en el trabajo. ¿Hay una estandarización de eso, una certificación? Es decir, cualquiera hoy puede hablar de ergonomía dentro de la industria, dentro de los mismos profesionales de esta área. ¿Hay una estandarización en cuanto a Chile? ¿Nos regimos por una norma nacional o no lo vemos en términos o parámetros internacionales, Guido? En Chile existen normas. Hay, de hecho, aproximadamente 32, 33 normas chilenas de ergonomía ya. Existen algunos elementos jurídicos que, siendo emanados del Ministerio de Salud, constituyen especies de normativas que tienen validez legal y que en consecuencia permiten para hacer intervenciones en los lugares de trabajo. Y por otro lado, la formación de profesionales, como todas las veces, en el caso particular hay formación de doctores, formación de máster o magíster, y acá en Chile, desde hace aproximadamente 4 años atrás, la certificación de especialistas en ergonomía, que está a cargo de la Sociedad Chilena de Ergonomía, que es una sociedad que opera desde hace bastante tiempo y que reúne a profesionales del área de la salud, del diseño, de la ingeniería, etcétera, etcétera. Ahora yo preguntaba cómo se da principalmente, ¿cierto?, esta práctica en una región que es industrial, ¿verdad?, minera, versus también el resto del país. Debe haber particularidades que tenemos en esta zona que vaya que debe ser atractivo también para un profesional el verlas en este lugar, ¿cierto?, en comparación con el resto de Chile. Sí, desde luego. De hecho, nosotros en la Universidad de Antofagasta, desde el Departamento de Kinesiología, la Facultad de la Salud, tenemos una cantidad de actividad vinculada con minería que es distinta al resto de las universidades en Chile. La actividad ergonómica en el norte de Chile está orientada fundamentalmente hacia el área de la minería. Y en el área de la minería a distintos aspectos, por ejemplo, a la transferencia tecnológica, es decir, cómo trabajadores que tienen que operar camiones muy grandes, herramientas de distintos tamaños, que tienen que trabajar con sistemas de turno, que tienen que estar operando en condiciones, trabajos que son especiales inherentes a la actividad minera,
se pueden acomodar, cómo pueden compatibilizar confort, salud y rendimiento productivo. Y eso es una condición que es única en el norte. En el sur probablemente hay mineras, pero hay menos mineras. Y las mineras en el sur, por ejemplo, operan en condiciones de nieve, lluvia distintas acá. Y no tienen altura geográfica como la que existe acá, por ejemplo. Guido, hablabas recién un poco del desarrollo que ha tenido la disciplina de los últimos 30 años, los 10 y con mayor fuerza quizás los 3 últimos. ¿De qué manera las mismas empresas, más allá de la conciencia que obviamente toman los profesionales o los mismos trabajadores muchas veces, qué tanto la empresa se hace responsable de tomar esto como una prioridad en términos de salud ocupacional? Yo diría que en general las empresas que asumen este reto, que tienen esta responsabilidad, son las grandes empresas. Las pymes en general, no obstante, constituyen el 60 y más por ciento de los empleadores de los trabajadores en Chile. Tienen otras preocupaciones, da la intuición. Pero las grandes empresas, y particularmente yo diría las grandes empresas mineras acá, y las que prestan servicio a las mineras, que también son empresas grandes, algunas de ellas, sí tienen el tema en el tapete. Y sí tienen preocupación por aquello. Y hablando de costo-beneficio, sobre todo en un panorama económico que para muchos, ¿cierto?, es adverso, ¿qué importancia adquiere el tener eso como prioridad, la preocupación, ¿cierto?, versus lo que se puede evitar el día de mañana? Porque la enfermedad de un trabajador, ¿verdad?, es más difícil también, incluso en términos económicos, obviamente, más allá de todo lo que involucra en términos humanos, el poner la prevención antes de tener, obviamente, la enfermedad desarrollada. Sí. Bueno, hay distintas razones para poder justificar desde el punto de vista del entendimiento común, ¿por qué es interesante anteponerse a los hechos? En ergonomía se dice de que usted invierte 1 y deja de gastar a lo menos 6. Es decir, yo hago un programa de prevención y evito, y que tiene un determinado costo, pero con eso la empresa se está ahorrando determinada cantidad. Pero más allá de eso, que existe un fundamento suficiente para poder pensar de que esto es una inversión y no es un gasto. Más allá de eso, es la necesidad de cuidar el capital humano. El capital humano en el trabajo constituye, en la medida que van pasando el tiempo, especializaciones, constituye perfeccionamiento y ya constituye un plus de la empresa. Y ese capital humano necesita que ciertos resguardos en términos de confortabilidad, calidad. Normalmente cuando el capital humano tiene esos resguardos y cuando las condiciones laborales se mejoran, la productividad se incrementa. Ahora, mencionabas un poco las particularidades de esta zona. ¿Qué tanto están los profesionales discutiendo hoy, por ejemplo, las normativas de altura? Cuando hablamos de las enfermedades profesionales hoy, ¿qué tanto se involucran justamente quienes están ligados a tratar esta área con la discusión país que se tiene en la normativa, en definitiva, de estandarizar de alguna manera distintas prácticas en el trabajo? Sí. Bueno, las normas obligan, de modo tal que, por ejemplo, la norma que tiene que ver con los trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior, las normas que tienen que ver con el manejo manual de carga y las lesiones de espalda, las normas que tienen que ver con la hipoxia hipovárica, obligan a ponerse al día, de manera tal que las mutualidades de empleadores y los profesionales que están dentro de las mutualidades de empleadores tienen obligatoriedades para ponerse al día. Y las empresas tienen la obligatoriedad desde el punto de vista de que los empleadores también les constituyen un rol. De modo tal que, habiendo definido el problema, habiendo normalizado el problema y habiéndolo convertido en una norma que opera con obligatoriedad, es necesario actualizar. Esta jornada en parte obedece en aquello. Y en esta jornada participan, por una parte, la universidad, que tiene que decir en esto desde el punto de vista de investigación en algunos quehaceres. Segundo, la Seremía y las autoridades de salud, que también están involucradas en esto. Y también aseguradoras, digamos, mutualidades de empleadores, como en el caso de IST, que está haciendo algunas presentaciones con los profesionales respecto a temas que son prevalentes en esta materia. ¿Cuáles son los principales aspectos que se van a discutir o quienes estén interesados en participar de esta jornada van a poder encontrar? ¿Dónde está esa actualización del currículum, por decirlo de alguna manera? Acá, por ejemplo, se van a tocar temas que están ligados a los factores psicosociales en el trabajo, que es un factor que hace muy poco, en diciembre del 2012, apareció una primera norma de eso.
Segundo, se van a actualizar algunos temas que ya fueron, digamos, enunciados anteriormente desde el Ministerio de Salud, pero que se están poniendo en práctica desde hace muy poco tiempo, como son la gestión de los proyectos de ergonomía tendientes a prevenir los trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior. Se van a mostrar algunos temas relativos a la gestión de programas de ergonomía y se van a exponer algunos puntos relevantes respecto de la ley de trabajo pesado que se gestiona a través de la Comisión Ergonómica Nacional. Así es que van a ser temas importantes, son prevalentes para la región, son temas que son muy actuales. Respecto al primer punto que mencionaba Guido, este tema psicosocial, ¿eso es realmente algo nuevo? ¿De qué se trata específicamente o qué factores considera? Los factores psicosociales son de hace mucho tiempo un tema en el trabajo y particularmente el turno le ha tocado a evidencias que son un poco más concretas. En algún momento el tema de la sordera, en un momento la bronconeumopatía, en algún momento otros riesgos de características como los mismos músculos esqueléticos, que son tangibles, etcétera, que están ahí. Y ahora les correspondió los factores psicosociales, que son, desde mi punto de vista, muy relevantes, y que hablan de el efecto que tienen los factores de riesgo en los lugares de trabajo sobre las personas y cómo las personas se ven afectadas luego en su actividad laboral, pero además lo llevan a su ámbito personal. Claro, pienso efectivamente en la inversión, que es gigantesca en la industria minera, que se hace en diversas campañas en torno a la seguridad, a la salud ocupacional, pero muchas veces no se puede evitar el tener un accidente o el tener enfermedades profesionales. Y tiene que ver justamente con esa área que tal vez no ha sido tan explorada desde esta disciplina, porque te dice 2012, es reciente. Sí, sí, desde luego, aquí hay temas que tienen que ver con la carga mental, que tienen que ver con la fatiga, que tiene que ver con el problema del sueño, que tiene que ver con una serie de confluencias de temas de horarios, turnos, sobrecargas de trabajo, que no afectan solamente desde el punto de vista físico de los trabajadores, sino que también lo afectan desde el punto de vista de los factores psicosociales. Los temas de clima laboral, el estrés laboral, la ansiedad, etcétera, son temas importantes. De alguna manera yo preguntaba al inicio de la entrevista cómo también nos comparamos con el resto de los países. Bien, en Chile dabas un poco el desarrollo de una disciplina que ha ido generando, ¿cierto?, Sí. distintas normativas. ¿Cómo estamos en comparación quizás con Latinoamérica o con el resto del mundo en términos de salud ocupacional y de la estadística? Muchas veces desde el mundo de la dirigencia, ¿cierto?, de los trabajadores, se dice que en definitiva en Chile no existe hoy una medición de, por ejemplo, cuál es el número, el tipo de enfermedades profesionales que existen en una zona determinada. No manejamos tal vez muchas estadísticas para abordar los mejores planes, los mejores currículos, las mejores soluciones a eso. Sí, hay temas. Respecto de la primera parte de la pregunta, en cómo estamos en salud ocupacional, en ergonomía en Latinoamérica, yo diría que bien. Chile en general es un país que en este tema se maneja de manera muy ordenada y las personas que practican la salud ocupacional y el marco legal que restringe, que guía, que establece el ordenamiento general en Chile es bastante bueno, porque establece condiciones de financiamiento, condiciones de derecho frente a estado de necesidad económico, social, de salud, etcétera. En ese contexto, además, se ordena primero. Y nuestro par en Sudamérica, yo diría, es Brasil, que por todos conocido, país industrializado, y que por esa razón, antes que nosotros, inclusive, tiene normas y tiene actividades. Los mejores ergónomos de Sudamérica están, yo diría, en Chile y en Brasil. Desde el punto de vista de la estadística, yo diría que el gran tema chileno es que se conoce, se sabe, de que existe un subregistro de actividades, de enfermedades y accidentes laborales. Por una parte, porque una buena parte de los chilenos está en un sistema de cobertura en donde cuando ocurre el evento no se califica exactamente como un accidente o como una enfermedad profesional. Me explico. Una pyme o una pequeña empresa donde un trabajador se accidenta o donde tiene una enfermedad o tiene un problema de salud, llega al hospital de manera intuitiva, puede que tenga que llegar a una matología, pero llega a un hospital y el hospital lo atiende un médico general o lo atiende otro profesional y regularmente ahí no se diagnostica el problema. Es por una cosa de formación, es por una cosa de intuición y es por una cosa de que en general, si esto ocurriera en una gran empresa donde hay un departamento de prevención, un policlínico de salud ocupacional,
el trabajador va a quedar bien calificado y la enfermedad va a quedar exactamente bien registrada. Ese es el tema que ocurre en Chile. Entonces, si bien es cierto, hay una claridad respecto a las cifras que tenemos, también es muy claro de que existe un subregistro. ¿Y en ese subregistro nos diferencia Europa, por ejemplo, o Estados Unidos o otros países más desarrollados? Eventualmente sí, eso es así. Y es ahí donde se debería entonces trabajar. El mejor registro genera mejores planificaciones en todo ámbito. Exactamente, claro. El tema está en hacer que los registros correspondan a la causalidad que ha generado el problema. Guido, y sin duda va a ser bien atractivo este seminario, es la oportunidad de conversar. No siempre, además, se tiene la posibilidad de hablar temas tan específicos, a lo mejor en entrevistas o en prensa. Sí. Justamente hacer esa invitación para los profesionales, entonces, cómo acceder, cómo hacerse parte de esta jornada, cuánto tiempo va a durar, si hay un tipo de certificación además que se entregue o cómo opera en la práctica esta jornada de ergonomía. Perfecto. Esta jornada se va a realizar el día 4 de septiembre, desde las 8:30 en adelante. Concluimos a las 18 horas. En el auditorio Horacio Meléndez Alvarado de la Universidad de Antofagasta, Campus Angamos. Las inscripciones las pueden hacer en el correo que después se les va a entregar a los auditores. Y invitamos a todos, a ingenieros, a médicos, a enfermeras, kinesiólogos. O sea, el requisito no es tan excluyente, o sea, puede ser... No, es incluyente. A los estudiantes de los últimos años de las carreras, de los profesionales que acabo de mencionar, que vayan, que va a ser una actividad que va a tener certificación y que vamos a estar encantados de que vayan. El auditorio es bastante grande y los esperamos a todos. Guido, muchas gracias por acompañarnos acá en la entrevista Antofagasta Televisión. Por nada, un gusto. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otro tema, esta vez la ergonomía y salud ocupacional y además con un encuentro que se va a hacer en donde la invitación ya la ha hecho Guido. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad, siga en la programación de Antofagasta Televisión.